Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia OKS Guadalajara. ¿Cómo estás? Este domingo como cristianos recordamos un suceso que, creamos o no, terminó dividiendo nuestra historia, terminó dividiendo el tiempo en el que vivimos, terminó marcando un antes y un después. Recordamos la resurrección de Jesucristo. Y en Juan 11:25 hay un verso que dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. A lo largo de estas semanas hemos ido aprendiendo juntos en OKS quién es Dios para nosotros. Hemos aprendido que Él es amor, Él es quien nos ha enseñado a amar, Él es verdad. Su palabra dice que conoceremos la verdad y esta nos hará libres. Conocemos que Él es nuestra luz, en el día más oscuro podemos confiar en Él. Él es nuestro pan. Nada nos va a hacer falta. Y es algo que todos queremos, es algo que todos podemos pedir. ¿Quién no quiere pan? ¿Quién no espera el pan todos los días? ¿Quién no quiere la luz? ¿Quién no quiere hablar la verdad? ¿Quién no quiere sentir y expresar ese amor? Pero este domingo nos tocó hablar acerca de la resurrección. Y para hablar de este tema necesitamos morir. Les hacía esta pregunta el domingo: ¿hay alguno que quisiera ofrecerse para poder probar este punto? Porque la Biblia dice: el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Y hablando de la resurrección, si todos queremos pan, si todos queremos luz, si todos queremos verdad, ¿quién estaría dispuesto, les decía yo este domingo, a entregar su vida aquí para poder probar el punto de que Cristo es también la resurrección? No es tan sencillo. Hace 2 años, Pau, Dani y yo cruzamos por una temporada difícil. En el proceso en el que nos encontrábamos de adopción, como pareja estábamos buscando tener otro hijo, otra hija, y no llegaba. Pasaron algunos años y un día nos hicieron la pregunta si no estaríamos dispuestos a tener una niña en adopción. Habían encontrado a una pequeña que había sido abandonada y lo que hicimos fue decir sí. Porque creíamos que en ese momento tal vez la respuesta de Dios al poder tener otro integrante en la familia era esa. Lo creímos así. Y la verdad es que después de un tiempo, después de unos años, tuvimos también a Lupita, otra pequeña que estaba en casa. Pasó el tiempo y hace 2 años a ambas pequeñas las perdimos. A ambas pequeñas nos las quitaron y es algo que no entendimos. La verdad es que fue una temporada que no entendimos y muchas veces cuestionamos a Dios. ¿Por qué permitió que pasáramos por esta temporada como familia? Porque realmente no podíamos entender por qué las tuvimos y las perdimos. Fue una temporada en la que, si te soy sincero, nos desgastamos mucho, sufrimos y no pudimos entender. Nos sentíamos hasta cierto punto abandonados. Nos sentíamos solos, nos sentíamos en obscuridad, nos sentíamos mal. Peleamos mucho tiempo en fiscalía, oramos mucho, metíamos demandas increíblemente. Esperábamos algo como familia. O sea, esperábamos el poder recuperarlas. Y sinceramente no pasó. Y si te soy sincero y honesto, hubo un punto en el que dejamos de creer. Y si el día de hoy estás cruzando o estás pasando por una temporada en la que esperas algo y no sucedió, creo que estás en el lugar y tiempo correcto. Si hoy estás esperando algo en tu vida, en el trabajo, en la pareja, en una relación, por restauración, si hay algo que estés esperando, creo que estás hoy en el mejor lugar. La semana pasada recordábamos lo que Cristo hizo por nosotros y fue el poder abrir un camino al Padre. En Juan 11:25 Jesús hace una declaración que es de mucha importancia para nosotros como cristianos. Dice en Juan 11:25, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y aunque pensando en el contexto de este pasaje no se encuentra en el contexto de lo que tú y yo este domingo recordamos y celebramos, que es la resurrección de Jesucristo, no se encuentra en ese contexto. Pero sí, la declaración preparaba mucho de lo que estaba por venir. Todo el libro de Juan 11 nos habla de una historia que es prácticamente de uno de los mejores amigos de Jesús. Se llama Lázaro. Lázaro, Marta y María eran prácticamente ese círculo íntimo en el que Jesús podía simplemente ser Jesús. La palabra Lázaro tiene un significado y esta es: a quien Dios ayuda. Ese es el significado
de su nombre. Y el día de hoy, si hay algo que tú necesites, si hay algo en lo que tú necesitas ayuda de parte de Dios, el día de hoy me atrevería a decirte que tú y yo tenemos un Lázaro. O sea, tenemos algo que necesita ayuda. Te decía hace un momento, Jesús tenía un grupo cercano, un grupo de amigos donde él venía a comer, venía a descansar, venía a platicar, venía simplemente a ser él. No eran sus discípulos, no era a los que él enseñaba, no era a los que él preparaba, eran sus amigos. Y ellos prácticamente lo sabían todo, lo conocían todo de él. Y entre ellos, así como tú y yo tenemos amigos a los que le podemos decir, yo sé que amo a mis amigos. Jesús en Juan 11:5 dice, y Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y en el verso 3, Marta y María le hacen una solicitud a Jesús. Dice que ellas envían un mensajero. Lázaro había enfermado y le dicen, ese amigo al que amas está enfermo. Le hacen una solicitud. Y hay algo que me gustaría que el día de hoy tú recordaras. Antes de poder avanzar con este tema, el día de hoy me gustaría que pusieras en tu mente y en tu corazón, Jesús te ama. Por sobre todas las cosas, Él te ama. Y es curioso porque en el verso 6 de este capítulo 11 dice, cuando Jesús oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en el que estaba. Él los amaba, pero se quedó 2 días más. Y todos tenemos diferentes maneras para poder expresar el amor. Mi esposa tiene una manera muy diferente de poder expresar el amor. Yo a veces le digo, es que eres fría, o sea, no me abrazas, es que solamente me lo dices. Y la verdad es que yo soy muy distinto a ella. Mi manera tal vez de poder expresar amor es cuando abrazo, cuando estoy cerca, cuando podemos estar muy juntos. Es mi manera. Entonces hay veces que cuando yo no recibo un abrazo, cuando yo no recibo un beso, cuando solamente recibo un te amo, me quedo esperando una reacción física porque es la manera en la que yo puedo interpretar que soy amado. Dios te ama y Él equipara su amor en base a la confianza. Dios ama que confíes en Él. Y hay veces que como humanos nosotros queremos medir su manera de amarnos con la forma en la que tú y yo fuimos amados. Probablemente tuvimos una muy mala experiencia en el amor, tuvimos una mala experiencia amando, y hay veces que queremos equiparar la forma en que nosotros fuimos tratados o tratamos a alguien más con la forma en la que Dios nos ama. No lo hagas así. Jesús los amaba y lo curioso es que esperó. Yo no puedo imaginar el trabajo de cada uno de sus discípulos. No sé quién de ellos era el manager de Jesús. No sé quién de ellos tenía que dar esa explicación de Jesús sí quiere ir, o sea, sí quiere estar contigo porque te ama, pero necesitas esperar unos días. Jesús conocía el resultado, es su trabajo. Dios conoce el resultado, es su trabajo. Él conoce los frutos. Nuestro trabajo es el proceso. Cuando tú y yo queremos controlar el resultado, vamos a terminar frustrados. Lázaro nos enseña o me enseña personalmente a mí a cuestionar la fe, porque pareciera que la fe es algo que nos da el control. Pareciera que la fe nos ayuda a manipular a Dios, porque si oro, Él tiene que hacer esto. Si yo ayuno, Él tiene que hacer esto. Si yo le estoy pidiendo en oración, me tiene que dar esto. A veces tú y yo queremos manipular a Dios. Y te decía hace un rato, todos tenemos un Lázaro. Si Dios fuera bueno, tendría que hacer esto. Si Él me ama, tiene que hacer esto. Si Él está conmigo, tiene que darme esto. Él te ama, pero hay veces que su amor va a ser probado en nuestra vida, aun cuando tú y yo no podamos sentirlo, aun cuando tú y yo no podamos tener lo que queremos. Mi pregunta es, ¿alabas a Dios y amas a Dios por lo que Él hace contigo? ¿O alabas a Dios y amas a Dios por lo que Él es? Él es Dios. Marta y María enviaron un mensajero. En ese momento no había celulares, en ese momento no había correos electrónicos y dice que tardaron 2 días en llegar este mensaje. Se supone que este mensajero iba a regresar con Jesús, pero regresó solo. Y es feo, la verdad, cuando tú y yo podemos esperar algo, cuando esperamos ver algo y no llega. Marta y María, si lo podemos ver de esta manera, se quedaron en visto. ¿Tú has dejado a alguien en visto? ¿Has visto esos mensajes que no quieres ver? ¿Has visto esos mensajes en el celular que crees responder y no respondes? Porque Marta y María le dijeron, oye Jesús, al que amas, tu amigo al que amas está enfermo. Y tal vez tú puedes decirle, oye Jesús, tengo depresión. Oye Jesús, te necesito ahorita en mi trabajo. Oye Jesús, te necesito en mi matrimonio. Oye Jesús, te necesito. Y dice que Jesús
las dejó en visto. ¿Alguna vez has orado pensando que hay oraciones que se quedan en visto? Nosotros, mi esposa y yo, hace 2 años sí lo pensamos. Pero te repetí hace un momento, todos tenemos distintas maneras de amar. Yo personalmente prefiero el físico. O sea, prefiero que mi esposa me abrace. A veces le digo, no necesitas decirme nada, simplemente abrázame. O sea, simplemente está conmigo porque mi manera de amar, mi lenguaje de amar es ese. A veces hay personas que nos dicen, estoy orando contigo, en espíritu estoy contigo, y cuando te estás mudando, sinceramente, por más que quieras sentir una oración ayudándote a cargar una caja, es muy difícil que lo veas. O sea, en lugar de orar, ven y ayúdame a cargar la caja. Hay cosas que yo puedo decir, me gusta verlas físicamente, me gusta experimentarlas físicamente. No me digas, estoy orando por ti cuando necesito que me ayudes a cargar una caja. Dios no te da más de lo que puedes soportar. Son típicas frases que a veces podemos decir como cristianos. Y sinceramente hay veces que yo puedo decir, ¿por qué no te lo da a ti? O sea, ya soporté mucho. Son cosas que como cristianos podemos decir porque medimos nuestro amor en base a lo que tú y yo hemos vivido. Medimos nuestro amor dependiendo de nuestras circunstancias. Y si tú y yo estamos buscando amor en eso, estamos buscando amor en el lugar incorrecto. Te repito, hace un rato decíamos, todos tenemos un Lázaro. Todos tenemos algo que Dios debería hacer. Todos tenemos algo que Jesús debería hacer. Y en esta historia, incluso pareciera que la voz de Jesús no es tan clara con sus discípulos. En ese proceso hay quienes podemos sentir que no es claro lo que estamos haciendo. Más cuando nos encontramos en una situación en la que le necesitamos. A veces pareciera que no es claro. Dice el verso 7 de este capítulo 11. Luego, después de esto, Jesús les dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Señor, procuraban matarte hace unos días, procuraban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allá? O sea, incluso sus discípulos le hacían cuestionar el hecho de que había algo que Jesús quería hacer, había algo que Jesús quería mostrar, pero prácticamente era impedirlo. ¿Por qué? Porque los discípulos creían que Jesús iba a morir. Un capítulo antes, en Juan 10, nos habla de la historia en donde Jesús hace una declaración. Él les dice, yo soy el Hijo de Dios. Después de esto, obviamente, muchos de los que estaban ahí trataron de apedrearlo, querían matarlo, y él se fue. Pero un capítulo después, Él les dice, vamos a volver. O sea, tengo que ir a ver a mi amigo Lázaro. Sus discípulos le dicen, no vayas, te van a matar. Hay un verso precisamente en Juan 10, 18, donde Jesús les dice, nadie me quita mi vida. Yo por mí mismo la pongo. O sea, no voy a morir. No apedreado. O sea, no es mi propósito. Jesús sabía que ese momento iba a llegar. Jesús sabía por todo lo que Él iba a cruzar. Y sabía que no era el momento. Pero hay veces que mucho de lo que tenemos a nuestro alrededor nos hace dudar. ¿Por qué? Porque hay veces que no tenemos claridad. Dice en este mismo capítulo 11, en el verso 9, dice, Jesús le respondió, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. El verso 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz. Sinceramente, yo creo que para sus discípulos no era claro. El verso 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, él sanará. ¿Y por qué te digo que a veces puede no ser tan claro? Porque dice el verso 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. O sea, hay algo que los discípulos no habían entendido hasta ese momento. Y Jesús les dice, a ver, vamos a poner claras las cosas. Él está muerto. Pero dice el verso 15, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que puedan creer. Jesús tuvo que ser claro con sus discípulos. Y si en todo este proceso hay algo que no entiendes, hay algo que quizás no es claro para ti, lo único que puedo decirte es, confía, ten paciencia. Jesús no lo va a dejar así, te va a poder explicar con claridad. Hay una frase que solemos decir los cristianos, y es que decimos, Jesús nunca llega tarde. Dice el verso 17, vino pues Jesús y hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Jesús llegó muy tarde. Y los judíos tienen la creencia que el alma del hombre abandona el cuerpo al tercer día. Quiero pensar que probablemente la expectativa de Marta y María es, ojalá llegue dentro de esos 3 días. Y el día de hoy me pregunto si hay algo que tú estás esperando de Dios. Si hay algo que has esperado y no llega, ¿no será que entonces Dios espera que tus expectativas caduquen? O sea, ¿no será que Él está esperando que lo que tú quieres caduque? Para que entonces, después de esto, podamos ver a Jesús hacer solo lo que Él puede hacer. O sea, antes de 3 días podían decir, bueno, es que su alma aún no se había ido, es que iba a volver. O sea, en los 3 días podían decir, bueno, quizás fue
25% Jesús, 75% la creencia que tenemos de que podía volver. Quizás, fueron 50% de Jesús y 50% en el que pues el trabajo tal vez dependía más de mí, es que el aumento, es que mi matrimonio, no tanto fue Jesús. ¿No será que Dios espera que caduquen nuestras expectativas para que podamos verle a Él hacer solo lo que Él sabe hacer? El día de hoy, si tus expectativas ya caducaron, creo que es momento entonces de dejar a Jesús hacer lo que solamente Él puede hacer. Dice en el verso 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y este verso, hago un paréntesis, me gusta porque creo que todos lidiamos de diferentes maneras con nuestro dolor y nuestra frustración, más cuando no podemos recibir lo que esperamos o queremos. Dice que Marta salió a encontrar a Jesús, pero María no, María se quedó. Y Marta en el verso 21 dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta le da una muy buena bienvenida a Jesús. O sea, qué bueno que estás aquí, Jesús. Pero si hubieras estado aquí hace 4 días, mi hermano no se habría muerto. O sea, si hubieras estado aquí cuando estaba sufriendo, hubiera sido mejor. Si hubieras estado aquí cuando la depresión estaba en el punto más alto en mi vida. O sea, si hubieras estado aquí cuando discutía con mi esposa. O sea, si hubieras estado aquí cuando llegó ese abuso. Si hubieras estado aquí, podríamos agregarle un montón de puntos a esta frase. Si hubieras estado aquí. Dice en el verso 22, mas también sé que ahora todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le respondió, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús les dijo, esta frase que hemos tomado el día de hoy para este mensaje. Jesús le respondió en el verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muchas veces tú y yo vamos a probar la presencia de Dios por lo que hace, pero Él quiere incluso que podamos reconocerlo por lo que Él es. No por lo que hace. No estaba ahí, pero Él es la resurrección y la vida. Hubiera estado ahí, sí, pero no estaba. Pero Él es la resurrección y la vida. No estaba en el momento en el que querías verlo, pero Él sigue siendo Dios. Dice que Marta regresa y va a buscar a María en el verso 28 y es curioso porque Juan, que es quien escribe este libro, pone algo que pareciera no es tan relevante. Pero hay una frase que yo escuché mucho cuando era pequeño en donde decían, Jesús es un caballero. O sea, Jesús no va a hacer más de lo que tú quieras que él haga. Y curiosamente Juan escribe en este verso, en el verso 30, dice, Jesús se quedó exactamente en donde Marta lo dejó. O sea, Jesús no fue más allá de donde Marta le permitió. O sea, esta frase que yo había escuchado de pequeño me hace mucho sentido leyendo esto. Jesús llegó hasta donde Marta se lo permitió, no fue más allá. Y mi pregunta es, ¿hasta dónde le estás permitiendo a Jesús llegar? En esta situación, ¿hasta dónde le estás permitiendo a Jesús llegar? Dice en el verso 32, llegó María y le dice, Jesús, si hubieras estado aquí. O sea, prácticamente repite la misma frase que ya Marta le había dicho. Lo que me hace creer es que ya juntas se habían repetido esta frase. Si hubiera estado aquí, no hubiera pasado esto. Dice que María llega y se postra a sus pies. O sea, Marta no lo hizo. María sí. María estaba destruida. María estaba triste. María estaba rota. Dice que llegó y cayó a sus pies. Y hay algo muy curioso en esto porque Jesús les dice, ¿en dónde lo pusieron? O sea, llévame a ese lugar en donde lo pusieron. Y el día de hoy me atrevería a preguntarte en esa pérdida que has tenido, llévame ahí. En esa traición, en ese abuso que tuviste, llévame ahí. En ese momento de dolor, llévame a ese punto. Jesús les dice, llévame ahí. Jesús no tenía que venir, sinceramente, no tenía que venir a Betania para poder sanar a su amigo Lázaro. O sea, hay muchos versos antes en donde él había probado que por fe, aún a la distancia, él podía hacer lo que Marta y María querían. Pero todos tenemos un Lázaro, todos tenemos algo que Dios no evitó que pasara. Y el día de hoy Jesús nos hace esta pregunta, ¿dónde lo pusiste? O sea, llévame a ese lugar. En el verso 35 viene probablemente el verso más corto en toda la Biblia donde dice que Jesús lloró. O sea, Jesús está contigo. Hay muchas interpretaciones de este verso que es tan corto, en donde dicen es que Jesús
Jesús sentía su dolor, es que Jesús sentía su tristeza, sabía que estaban tristes. Y hay algo que me atrevería a pensar, porque mi esposa y yo hace 2 años perdimos mucho. No solamente perdimos a 2 hijas, perdimos muchas cosas. Y en ese proceso hay una frase que yo le decía a mi esposa pensando en personas que podían estar cerca de nosotros. Y es que hay cosas que tú no esperas de alguien. O sea, hoy yo te podría decir, yo sé que Quique es mi amigo, yo sé que Diego es mi amigo, yo sé que Ken, que Isaac, Fabricio, o sea, hay tantas personas que el día de hoy están a nuestro lado y son nuestros amigos. Y yo te podría decir, yo espero que todo el mundo me traicione, pero Quique no. O sea, yo espero que todo el mundo pueda dudar de mí si quiere, pero Pau no lo va a hacer. Yo puedo esperar que probablemente todos me fallen, pero Diego no. Y hay algo que pasa aquí con Jesús, porque puedo imaginar a Jesús pensando lo mismo que probablemente yo estaba pensando. Puedo esperar que todo este grupo de judíos dude de mí, pero Marta y María no. O sea, puedo esperar a que todos duden de lo que puedo hacer, pero mis amigos no. Y dice aquí que Jesús lloró. No lo esperaba de ellos. No lo esperaba de ellas. Dice el verso 38 que la tumba tenía una piedra encima. Y quisiera atreverme a preguntarte el día de hoy, ¿hay algo que tapaste? O sea, ¿hay algo a lo que le pusiste una roca encima? O sea, ¿hay algo que dijiste es que es mejor que nadie lo vea? O sea, es mejor que nadie conozca esta parte de mí. Es mejor que nadie se entere de lo que tengo aquí. En el verso 39 Jesús les dice, quiten la piedra. Hay algo que Jesús podía hacer, porque Él podía calmar tormentas. Él podía hacer muchas cosas. Tenía el poder para poder mover una piedra. Tiempo después lo iba a probar. Él podía quitar la misma piedra de la tumba sin ayuda de nadie. Pero hay algo que Jesús quería. Y lo que Él quería es que los que estaban ahí pudieran involucrarse. Él te dice el día de hoy, quita la piedra. O sea, quiero que te involucres en lo que voy a hacer. Y Marta es curioso porque en este mismo verso 39 Marta le dice, Jesús lleva 4 días muerto, va a oler mal. O sea, Marta pensaba en la vergüenza que probablemente iban a pasar al momento de abrir esto y que pudiera oler. O sea, Señor, no quiero que nadie sepa esto, me va a avergonzar, no quiero que nadie vea esta parte de mí porque me va a avergonzar, ya huele mal. O sea, Señor, mejor dejémoslo así. ¿Por qué? Porque probablemente ya no huele bien. Y en el verso 40 Jesús les dice, ¿crees? O sea, Él les responde, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Tú lo crees? O sea, el día de hoy quiero preguntarte, ¿tú crees que Jesús es lo que Él dijo que es? El verso 43 dice que Jesús gritó y le dijo a Lázaro, sal fuera. Y el día de hoy me gustaría decirte, hay algo que Jesús quiere hablarle a tu vida y a tu corazón. Deja ese dolor salir fuera, deja esa angustia fuera, deja ese temor fuera. Hay algo que tienes que gritarle a tu corazón y decirle, creo que ya es tiempo de dejar la angustia, el temor, el dolor y poder avanzar. Hay vida en lo que creímos perdido, hay vida en lo que creímos muerto. Jesús te ama demasiado, Él te ama, que sí permitió que algo muriera. ¿Por qué? Porque quiere mostrarte su gloria. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Él nos dice, yo soy tu pan. Y sí, probó alimentar a más de 9,000 personas. Él nos dijo, yo soy tu luz. Que una mujer adúltera en el día más oscuro de su vida pudo ver la luz. Él nos dice, yo soy tu sanador. Y hay una lista interminable de milagros en la Biblia para esto. Él nos dijo, yo soy la resurrección y la vida. Que después de haber muerto en la cruz por ti y por mí, se levantó al tercer día para mostrarnos que en Jesús todo lo que creíamos muerto puede tener vida. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Hace 2 años mi esposa y yo lo perdimos todo. Y visitando nuestra casa, nuestra iglesia en Culiacán, ese domingo de resurrección, platicando con Miguel y con Norún, nos hacían la invitación para poder construir algo en Guadalajara. En ese momento nuestra respuesta fue no. Días después de orar, después de pensar, después de haberlo perdido todo, le dijimos a Dios, no tenemos idea de por qué pasa lo que pasa. Esperábamos algo y no llegó, pero lo único que podemos hacer es creerte a ti. Yo creo en que su palabra dice, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Han pasado 2 años y el día de hoy, ver todo lo que Dios ha hecho en OKS, para mí ha sido ver la gloria de Dios. Yo creo que
si Él nos dijo que hay vida en lo que creíamos muerto, hay vida. Yo puedo creer en que si Él nos dijo que es la resurrección y la vida, Él es. Hay vida en todo lo que tú y yo creímos perdido. Hay vida en todo lo que tú y yo creímos muerto. El día de hoy, ¿crees? Hay vida en Jesús. Si puedes creer, verás la gloria de Dios.